Y hoy vamos a hablar de manifestación y vamos a hablar de milagros. Y nos acompaña Julia Vieira, ella es psicóloga, autora del libro Manifiesta Milagros. Bienvenida a esta familia Diario de Diana y gracias por separar este espacio y por hacer parte de esto. Con todo el amor del mundo, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Nos encanta que estés aquí porque juntos vamos a aprender mucho en estas conversaciones que van para muchas personas que se conectan con nosotros alrededor de todo el mundo. Julia, yo quiero que primero nos definas bajo tu criterio y lo que has verificado en la vida, cómo podríamos entender la manifestación y los milagros. Bueno, realmente los milagros suceden todo el tiempo, suceden todos los días. Lo que pasa es que los milagros se nos han vuelto paisaje, ¿cierto? Un milagro para mí es que una mamá primeriza sea capaz de gestar un nuevo ser en su barriga durante 9 meses sin que la mente intervenga. O sea, la mente no interviene en absolutamente nada. No es que la mamá se levante, hoy le voy a hacer los deditos, hoy le voy a poner las pestañitas, nada. Es una acción que sucede de una manera mágica, entre comillas, sin que la mente intervenga. Entonces es hacer acopio de esa inteligencia infinita que todos tenemos adentro, que es la que realmente manifiesta los milagros y manifiesta las cosas más extraordinarias de la vida. No es la mente la que manifiesta las cosas más extraordinarias, sino esa inteligencia que nos habita, que en este momento está haciendo que tu corazón lata, que mi corazón lata, que respiremos, que las células se estén regenerando. En este momento se están muriendo millones de células y están naciendo otra cantidad de millones de células. El pelo está creciendo, las uñas están creciendo. Esa inteligencia es la que nos permite manifestar y es desde ahí desde donde manifestamos. Entonces, pues uno es el tema de los milagros y otro es el tema de la manifestación. Nosotros estamos interconectados. Hoy en día ya no es un tabú entender que somos energía y que a través de la energía que nosotros emanamos y emitimos vamos construyendo la realidad. Nosotros somos creadores activos de la realidad. El tema es que podamos crear y manifestar lo que realmente queremos, pero creando estamos todo el tiempo estamos creando. Lo importante es crear lo que queremos. Crear lo que queremos, ahí está como la ciencia de todo. Sí. El levantarnos cada día es un milagro. Hace poco lo hablábamos aquí, Julia, y lo hablamos con muchos de nuestros invitados, y es que a veces damos por hecho que levantarnos es normal. No, levantarse es un milagro, estar bien es un milagro, respirar es un milagro. Si todo lo aprendemos a ver con los ojos de qué es un milagro, imagínate cómo cambiamos nuestra vibración, nuestro asombro ante la vida y empezamos a crear las cosas que deseamos desde nuestro corazón. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Cómo sabes cuándo es un sueño real de tu corazón, de tu esencia, desde tu amor? ¿Y cómo sabes que es un deseo para complacer el ego? Y también te pregunto, los dos se pueden cumplir con el poder de tu mente, pero ¿cuáles son las consecuencias o los resultados que tienes con uno y con otro? Pues con tu ego no pelees, ¿cierto? Si tu ego te está llevando a emociones de baja vibración, por ejemplo la envidia, voy a manifestar esto para demostrar, para ser mejor que ya lo puedes lograr, lo puedes hacer, pero es tratar de conectarte desde la esencia y tratar de conectarte desde el amor y desde las emociones más elevadas, ¿cierto? Si mi ego, pues porque finalmente el ego es la herramienta que nosotros tenemos para vivir en el mundo, entonces no peleemos con él. Hay muchos deseos que tenemos desde el ego que los podemos materializar, claro que sí, pero la gran diferencia entre un deseo del ego y un deseo del alma es que el deseo del ego siempre viene como desde una necesidad, no desde el amor y desde el propósito que yo tengo como alma en este plano, ¿cierto? Entonces, yo siempre también les digo que los deseos del alma son como trampolines, como que siempre la misma vida y la misma energía nos va llevando a que podamos manifestarlos. Cuando estamos alineados con el propósito es como una bolita de nieve que siempre crece y crece y crece y crece, y que sin esa intervención de la mente, sin mucho esfuerzo, sin mucha lucha desde este plano físico, se va haciendo mágicamente como se hace el bebé en la barriga de la mamá, que no se tiene que intervenir mucho, que la mente no está alineada a crear ese ser, y aunque sea una mamá primeriza es capaz de crearlo. Entonces es como eso, realmente es que los deseos del corazón y del alma se manifiestan de una manera muy natural y muy sencilla.
y están alineados desde el amor, desde el servicio, desde el propósito. Los deseos del ego están más desde la necesidad de complacer, desde tal vez la codicia, pero se pueden cumplir igual, o sea, con las herramientas que nosotros tenemos, podemos cumplir los deseos que nosotros queramos, sean del ego, sean del alma. No hay diferencia en realidad. Qué bonito, tenemos ese poder de co-crear. A mí me gusta mucho decir co-crear porque siempre hay como algo más grande de lo que uno se imagina, entonces siempre tenemos esa capacidad. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo manifestar esos sueños? Y quiero que esta pregunta o esta respuesta mejor la dirijas tanto a las personas que están súper conectadas a esta información como a las que apenas están empezando, porque sabes que cuando apenas estamos conociendo como ciertos conceptos o ciertas cosas, somos un poquito reacios y escépticos a creer en esto, que como Julia, Diana y muchos de los integrantes de este programa sabemos que estas herramientas nos ayudan y mucho y nos cambian la vida y nos ayudan a manifestar más fácilmente. ¿Qué les dirías tú? Bueno, pues primero que todo, justo con lo que estás diciendo de las creencias, de los paradigmas, lo primero es entender cuáles son mis creencias y de dónde vienen esas creencias, porque muchísimas de nuestras creencias, desde las cuales nosotros creamos desde la creencia, son irracionales, no tienen un sustento. Entonces hay personas que dicen, no, es que a mí nadie me quiere. Vení, pero ¿cómo que nadie te quiere? ¿De dónde viene esa creencia? O hacer plata es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? ¿Para quién es muy difícil? O todos los hombres son iguales, ese es un ejemplo que yo pongo en el libro que es así en mi consulta, todos son igualitos, claro, entonces hay una estructura en nuestro cerebro que quiero que no se les olvide nunca y es el sistema reticular activo o el sistema reticular ascendente, que es como el filtro del cerebro. El cerebro no puede procesar la cantidad de millones de bits de información que recibimos a través de los sentidos día a día. Entonces tiene esta estructura que es como una especie de oficial de aduanas, un filtro, un colador que determina qué información pasa al cerebro, a la parte consciente y qué información se queda en el inconsciente, por allá, en el último rincón. ¿Con qué criterio hace esto el sistema reticular activo, que es el oficial de aduanas? Con un criterio muy sencillo, con lo que sea consistente, es decir, pasa la información que sea consistente con lo que yo previamente creo y he creído. Entonces, si yo creo, en el ejemplo, todos los hombres son iguales, mi cerebro va a ver mucha información, ¿cierto? Puede haber información incluso que contradiga la creencia, pero mi sistema reticular activo, ¿qué información va a escoger? Eso. Claro. Todos los hombres son iguales, evidencias en el entorno de que todos los hombres son iguales, que son malos, que son traicioneros, que son tacaños, aunque yo tenga la evidencia y la información de que hay muchos hombres maravillosos, que viven desde la prosperidad, desde la abundancia, amorosos, mi cerebro solo me va a mostrar ese pequeñito, que puede ser muy pequeñito, de evidencia, que confirme lo que yo ya creo. Por eso es que las creencias que nosotros tenemos son muy importantes. Entonces, primer paso, evaluar qué creencias tengo, cuáles son mis creencias irracionales, de dónde vienen, porque hay muchas creencias que son heredadas, paradigmas de la sociedad, paradigmas de la familia, del colegio que son heredados, y empezar a decidir qué creencias quiero yo en mi vida y cuáles quiero desechar. ¿Con cuáles te quedas y cuáles desechas? Ahorita nos enseñas como algunos truquitos o estrategias para empezar a desecharlas y más que desecharlas, reemplazarlas por unas que sí me sirvan para lograr los resultados que quiero lograr. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Por ejemplo, hay una creencia que cuando a la gente le está yendo muy bien en todo, dicen, de eso tan bueno no dan tanto, o tanta perfección no puede existir. Bueno, palabras más o palabras menos, pero se sabotean el proceso. Te está yendo bien en tu relación de pareja, bien en tu trabajo, bien en todo, y tú misma te empiezas a sabotear. ¿Por qué si te empiezas a sabotear, realmente empieza a sabotearse tu vida? Claro, porque yo empiezo a estar predispuesto. Si yo desde chiquita tengo la creencia de esto tan bueno no dan tanto, siempre que estoy feliz, esta es también otra creencia muy común, siempre que estoy feliz pasa algo, siempre. A mí me da miedo estar feliz, me da miedo cuando todo está bien porque seguramente viene algo malo. Si tú estás predispuesto, el miedo, que es una emoción de baja vibración, ¿qué está trayendo? Que yo vaya a encontrar
con mi sistema reticular activo algo que me sabotee el momento. Entonces no es que lo crees, como mucha gente lo pregunta, no es que lo creaste porque es que cómo vamos a crear las cosas malas si no queremos, no, sino que tu creencia hace que te enfoques en eso y buscas esa situación como para complacer al cerebro, para decirle sí, tú tienes la razón, algo Exacto, así, metafóricamente. Exacto, porque nuestro cerebro realmente lo que prioriza siempre es la comodidad. La comodidad, ¿qué es? La seguridad. Así esa seguridad sea dolorosa, así esa seguridad genere sufrimiento, nuestro cerebro está diseñado para priorizar nuestra seguridad. Entonces, si mi lugar seguro siempre ha sido el drama, si mi lugar seguro siempre ha sido que mi cerebro produzca neurotransmisores que me hacen sentir triste, aburrido, en estado de supervivencia, en modo supervivencia, esa es la comodidad de mi cerebro y yo ya es desde la conciencia que tengo que empezar a transformarlo. Y eso que dices tú como autosabotaje, de hecho en psicología tiene un nombre y es profecía autorrealizada, ¿cierto? La profecía autorrealizada. Entonces, todo está bien en mi vida, desde el inconsciente yo me empiezo a enfocar desde el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Algo malo va a pasar, de esto tan bueno no dan tanto. Lo encuentras, claro, lo encuentras. Tu cerebro lo procesa y lo manda al consciente y es una especie de autosabotaje. La profecía autorrealizada es una especie de autosabotaje. ¿Cómo haces entonces, Julia, para empezar a detectar esas creencias, que aquí nos diste una pista muy poderosa, y empezar a cambiar? A mí me gusta como, si quito algo de mi vida, tengo que ingresar otra cosa para no dejar el espacio vacío. Entonces, ¿cómo hago para desechar esas que no me están haciendo bien, que no me están llevando hacia donde quiero llegar, por otras que me muestren más claro el camino? Lo primero es identificarlas, ¿cierto? ¿Cuáles son las creencias que son irracionales? O sea, que no tienen un sustento o un argumento. Eso es lo primero. Y luego empezar a reemplazar esas creencias, ¿cierto? Entonces, no, es que a mí nadie me quiere. ¿De dónde viene eso? ¿Quién no te quiere? No, pues no sé, a mí nadie me quiere. Pues yo siento que nadie me quiere. Sientes, o sea, es una interpretación tuya. Y desde ahí ir trabajando con la mente para empezar a transformar esa creencia. Y una vez empezamos a transformarla progresivamente, digamos que desensibilizando el cerebro, porque al cerebro no hay que cambiarle las cosas de tajo, no sirve de nada cambiarle las cosas de tajo, es irla transformando. No, de pronto sí hay gente que me quiere. Hay gente que sí me quiere, mi mamá me quiere mucho, mi papá me quiere mucho, así sea poquitas personas, así sea, yo me quiero mucho también. Entonces irlo empezando a cambiar de manera desensibilizada, eso se llama desensibilización, y luego empezar a construir unas creencias a partir de afirmaciones, porque las afirmaciones son muy poderosas, que sean contrarias a esas creencias obsoletas, esas creencias irracionales que me hacen daño, ¿cierto? Y que me generan sufrimiento. Entonces, yo creo que ese es el cambio más importante, identificar la creencia, empezar a desensibilizarla y luego reemplazarla. Y es un proceso de paciencia, pues. Eso también. te iba a preguntar, Julia. Hay quienes aseguran que las creencias son súper poderosas y venimos de esta gran maestra que se llamaba Louise Hay, que ella aseguraba que con sus poderosos decretos y con la repetición de las palabras se iban logrando muchas cosas, incluso ella contaba que ella sanó una enfermedad así. Pero hay quienes dicen que no, que el estar repitiendo una cosa que tu subconsciente no se cree, no te va a arreglar nada, no te va a cambiar una creencia. ¿Por qué dices que esto funciona? Que la repetición, estoy convencida que el cerebro aprende por repetición, entonces sé que por ahí nos vamos a enfocar. Pero, ¿qué le dirías a esas personas que refuerzan las creencias o que atacan las creencias? Y, más que eso, los decretos. A esas personas que atacan las creencias, que dicen que el cerebro no puede cambiar por repetición, les digo que tienen toda la razón. El cerebro no solo cambia por repetición, porque la repetición es consciente y nosotros somos más o menos 10% mente consciente, 90% mente inconsciente. Entonces, cuando trabajamos muchísimo desde la parte consciente, estamos trabajando solo con el 10%. El otro 90% está ahí quietico. Por eso, digamos que el protocolo para manifestar la vida que queremos, pues que realmente yo lo he llamado protocolo y en mi libro lo nombro como un protocolo, implica también acceder a nuestra mente inconsciente. Entonces, las afirmaciones son un pedacito de lo que tenemos para transformar nuestra mente y crear una nueva realidad. Pero además es importantísimo aprender a acceder a nuestra mente inconsciente. ¿Cuáles son las formas sencillas, no fáciles, pero sí sencillas de acceder a la mente inconsciente? La meditación.
Dentro de la meditación tenemos muchas estrategias. Hoy en día sabemos que existen muchas herramientas que nos pueden servir a acceder a estados meditativos. Por ejemplo, las ondas binaurales o los solfegios son supremamente poderosos y los podemos encontrar en cualquier plataforma, incluso en YouTube, aunque yo no recomiendo los de YouTube, yo recomiendo los de las plataformas que están bien calibrados. Entonces eso te lleva a acceder a estados profundos de conciencia y a estados meditativos, y cuando entras en esos estados meditativos, en esa profundidad del inconsciente, es desde ahí, desde donde podemos transformar realmente las creencias. Solo con repetición no transformamos las creencias, porque yo me puedo repetir en el espejo todos los días, soy hermosa, soy valiosa, pero si mi inconsciente siento que no valgo, que nadie me quiere y mi autoestima la tengo por el piso, es 90% contra 10%, gana el 90%, ¿cierto? Puedo ser la más juiciosa haciendo las afirmaciones. Entonces, digamos que el protocolo para nosotros transformar nuestra vida y ser capaces de manifestar la realidad que queremos es identificando esas creencias que ya no me funcionan, que ya no me sirven, desensibilizándolas y empezando a acceder a mi mente inconsciente para incorporar las nuevas creencias que sean más funcionales. ¿Y qué significa que sean más funcionales? Que me funcionen, ¿cierto? Que me funcionen para tener una buena vida, para tener la vida que yo quiero. Y al mismo tiempo, cuando estás en ese proceso de manifestación, porque te la crees, que este es un elemento fundamental, estás en ese proceso de manifestación, como que tu vibración empieza a subir y creas sin obligar, creas sin necesidad, creas sin ese faltante, porque es que pienso que ahí está el error y eso es lo que quiero que nos digas o que analices esto. El creer o no creer también me lleva a los resultados que tenga en mi vida, ¿verdad, Julia? Creer es crear. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es esa, que de hecho no sé ni quién es el autor, porque la he escuchado toda la vida, y es crear. Lo que yo creo, lo creo. Cuando yo creo en algo, eso es lo que voy a ver en mi realidad, porque es que tenemos acceso desde el cerebro, como les decía ahorita, a millones de bits de información que entran por aquí, por el tacto, por el gusto, por el olfato, y el cerebro no es capaz de procesar tantos, entonces escoge a través del sistema reticular activo los que sean consistentes con los que yo ya creo, con lo que yo ya creo, perdón. Y es ahí cuando yo empiezo a manifestar lo que yo creo. Y cuando crees, todo es posible de lograr, definitivamente. Cuando creemos, todo es posible. Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Cómo hacer para desechar, no sé si esa sea la palabra correcta, un pensamiento que no te está ayudando en la creación o en la manifestación de un sueño que tienes? Sí, yo creo que hay creencias para reemplazar y hay otras que sí, definitivamente son para desechar. Hay unas creencias muy fuertes, muy dolorosas, tangenciales en la vida de la gente, que yo creo que sí se vale desechar. Por ejemplo, creencia que hay que desechar, ni siquiera reemplazar, yo no valgo nada. Cosas así que uno creería que no la tiene la gente y es, sí, yo no valgo nada. Eso es para desechar. Todos valemos por lo que somos, todos valemos porque somos creaciones perfectas de esa inteligencia que hablábamos ahorita, todos valemos. Entonces hay unas que son para desechar, otras que son para reemplazar, ¿cierto? Entonces también volvemos a lo mismo, a cuáles son mis creencias irracionales y empezar a desensibilizarlas, empezar a desensibilizar esas creencias hasta llegar a un punto en el que yo pueda reemplazarla por una creencia mucho más valiosa, por una creencia funcional, por una creencia que me sirva, que me llene y que me funcione para crear la vida que quiero. Yo pensando, yo no valgo nada, nunca en la vida voy a ser capaz de crear una vida hermosa y armoniosa, porque si yo no valgo nada, ¿qué voy a ver afuera? Cosas que me confirmen eso una y otra vez. Wow, es que esto es increíble como nuestro cerebro va buscando las situaciones para reafirmar, es como para él mismo darse gusto, hablándolo de una manera como muy práctica. Para finalizar, ¿cuál dirías entonces en orden, ya es un resumen porque nos los has explicado muy bien, los pasos a seguir para la manifestación? Los pasos a seguir para la manifestación, así como muy a grandes rasgos, son identificar mis creencias limitantes, los paradigmas heredados que pueden ser irracionales, afirmaciones, meditación, ojalá todos los días, meditar todos los días, acceder a la mente inconsciente todos los días. Yo les recomiendo siempre por la mañana contar así rapidito, contar de 151,
para aprovechar todavía que estamos recién levantados, recién en vigilia, ese estado de conciencia que todavía está muy, muy cerquita al inconsciente, ¿cierto? Conscientes por acá, inconscientes por acá y casi nunca se juntan. En las mañanas o cuando nos estamos quedando dormidos están junticos, se juntan un ratico, por raticos, entonces aprovechar eso, contar de 150 hasta 1 y empezar una visualización. Ese de hecho es el último ejercicio que les recomiendo. Primero, hacer como un entrenamiento en meditación, porque como todo en el ser humano lo debemos entrenar, un entrenamiento en meditación juicioso, y finalmente cuando estemos muy entrenados en la meditación y que seamos capaces ya de acceder a nuestra mente inconsciente, empezar a visualizar esa vida que queramos. Una vez hemos soltado creencias limitantes, una vez hemos sido conscientes de la persona que somos, integrado nuevas creencias más funcionales, hemos venido meditando, haciendo afirmaciones, podemos empezar ese proceso de visualización que es supremamente poderoso. Y lo que tú hablabas ahorita de la energía, nosotros cada vez vamos a estar vibrando más alto y efectivamente vamos a estar atrayendo cosas, situaciones, personas, experiencias que vibren en la misma sintonía en la que yo estoy vibrando. Es que cuando pedimos desde la escasez, bloqueamos el proceso. Total. Julia, qué buena conversación, me ha encantado tus conceptos, espero que sean muchas veces más, que nos enseñes, que conversemos y que esta información llegue a millones de personas en todo el mundo. Que así sea, que así sea. Muchas gracias a ti por esta invitación tan especial. A ti por estar, bienvenida. Gracias. Besitos a todos, gracias por acompañarnos. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión y todas estas herramientas que hoy nos ha regalado Julia hay que ponerlas en prácticas para ver los resultados en la vida. Resulta que no solamente es hacerlo una vez, resulta que esto es de compromiso, de entrenamiento y de dedicación para ver óptimos resultados. Muchas gracias. Recuerda que el que sueña vive y el que vive